Abordaremos a continuación el tema que se llama unificación alemana. Los antecedentes los vamos detectando cuando aparece el nacionalismo, que ya lo explicamos en otro video, pero entonces, ¿cómo renacen estas ideas de unificar a las regiones que tienen, pues, hábitos parecidos, una lengua en común? Y vemos entonces que estos esfuerzos por construir poderosos estados-nación aparecieron desde el siglo XVI y en el siglo XIX renacen con nuevos bríos y se advierten al efecto dos tipos de nacionalismo. Por una parte vemos que hay un nacionalismo que ejerce su propia soberanía nacional, que va orientada a que no van a aceptar intromisión extranjera ni de otras potencias. Este primer nacionalismo busca que cada estado mantenga su autodeterminación, libre expresión, decisiones obviamente propias y actuar dentro de sus fronteras como mejor le convenga, donde van a promover la paz, la democracia, el humanitarismo y la cooperación internacional. De este primer tipo de nacionalismo es donde vemos que tomaron las bases los italianos para unificarse en 1870. Vemos otro tipo de nacionalismo más radical que proponen la autonomía interna, pero van orientados a engrandecer su estado con base en una expansión de esta nación y el dominio de otros pueblos, por lo regular pues más débiles que estén cerca de ellos. Este modelo se va a expresar, se hace patente en Italia, más bien con Mussolini, siglo XX, pero lo vamos a encontrar en su máxima expresión con Alemania desde la década de los años 60 del siglo XIX. Esos orígenes se remontan en la caída del Imperio Napoleónico por 1815, donde, pues una vez con ese vacío de poder dejado por la caída de Napoleón, vamos a encontrarnos que va a haber rivalidades nacionales y expresiones nacionalistas e imperialistas que van a motivar diversas alianzas. Por una parte, vemos que va a haber guerras locales por su unificación, caso de Alemania, caso de Italia, donde este nacionalismo, vamos a llamarle radical, se va a transformar en un fundamento para una ideología autoritaria, agresiva y conservadora, que va a luchar en muchos órdenes, en muchos sentidos, por mantener un dominio económico y obviamente político, y difunde los valores que van a ser aceptados como fundamentales, donde a consecuencia de ello pues va a haber expresiones nacionales, va a ser el militarismo una expresión muy fuerte en donde se engrandece que un país, en este caso que estamos hablando va a ser Alemania, tiene una superioridad como nación y tiene que guiar los destinos de los que están cerca, de los vecinos. Entonces, este nacionalismo alemán va a tener ciertas características que a continuación voy a enumerar. Las características de este nacionalismo alemán, que es muy agresivo, por una parte se opone a las cuestiones universales emanadas de los ideólogos de la Revolución Francesa, no les va a gustar. Entonces, en ese sentido de ideas, va a combatir las aspiraciones de la fraternidad universal como un principio de convivencia entre los pueblos. Eso no les interesa nada. Obstaculiza el respeto a los derechos humanos y va a tener un menosprecio por las diferencias culturales al interior de una misma nación. Entonces, a consecuencia de todos los anteriores puntos, va a imponer el nacionalismo alemán una sola visión del mundo. Por lo tanto, va a restringir
las libertades individuales. Aquí nos vemos entonces que los alemanes van a ser como principio de eso. Para lograr su unificación, además de la ideología, pues se van a ir al terreno de las armas, a la guerra. Vamos a explicar cuál fue las guerras, que son 3, donde eso facilita que tengan un territorio en común, lo que ellos dicen que les pertenece. Dentro de los estados o ciudades-estados o estados alemanes pequeños, el que va a tener la bandera para la unificación de este nacionalismo agresivo va a ser Prusia. Vemos que una figura prusiana es Otto von Bismarck, que nació en 1815, muere en 1898. Es un político diplomático alemán que, defensor de la monarquía, va a gobernar con base a sus propias ideas, al margen de la Constitución, y por eso va a tener el mote del canciller de hierro. Es uno de los personajes importantes que va a ayudar mucho desde Prusia a que Guillermo I fuera coronado como Kaiser del Segundo Reich. Vemos entonces que Prusia va a tener varias guerras. En 1864 se lanzan contra Dinamarca y por lo tanto va a tener esos estados. Hay 2 estados que se van a anexar a Prusia y a Austria. Entonces vemos que aquí Alemania, o más bien Prusia, tuvo una alianza momentánea con Austria. En 1866 va a ser la guerra austro-prusiana, donde Prusia pues va a sacar a Austria del Holstein, de las anteriores conquistas de guerra que habían tenido, y también lo expulsa del imperio de los Habsburgo. Entonces ya hay una federación alemana. Vemos que este éxito de la guerra con Austria pues va a abrir las esperanzas de la unificación, ya están a un paso. Y lo que vemos también en el ámbito interno, que se proclama una constitución de la Confederación de Alemania del Norte, en donde se va fundando un estado federal con un presidente que va a ser Guillermo I de Prusia, y el canciller, el que mencioné hace un momento, Bismarck. Va a tener un senado y un parlamento alemán, pero pues no les va a servir de mucho. Vemos entonces que con estas 2 guerras, pues prácticamente ya está cantada una tercera, que sería que la guerra franco-prusiana, que posibilita ya la verdadera unificación de que hace Prusia para que tengamos ya lo que se conoce como Alemania. Vemos entonces que esta guerra, la guerra franco-prusiana de 1870, entre obviamente Napoleón III, rey de los franceses, que había reembarcado tropas que habían estado en México desde la intervención francesa en nuestro país, pues para ese año de 1870 pone al mariscal Aquiles Bazaine, héroe de guerra en México supuestamente, al frente de las tropas francesas, y va a ser un desastre esa guerra porque van a encerrar al ejército francés en una población que se llama Sedan. Ahí hace tiempo había una idea de que Francia perdió la guerra por tanta inmovilidad, pues vamos a tomar eso como base. Entonces, esa guerra franco-prusiana le sirve a Prusia, obviamente, como un éxito rotundo, la gana rápidamente y se anexa Alsacia y Lorena, en donde ya para 1871 se proclama el Segundo Reich o Imperio Alemán con Guillermo I como emperador y Bismarck como canciller. De aquí vemos que entonces que la nueva Alemania va a generar mucho temor en Europa.